como, como final de este proceso que hemos venido de analizar la vida, nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no tanto del misterio eucarístico, que sí, sino la forma en que vivimos la Eucaristía. Porque yo, discúlpenme, pero tengo la sensación que la mayoría somos espectadores aburridos y cansados en la celebración litúrgica y en la celebración de la Eucaristía. Allí hay un sacerdote, un señor allí en el presbiterio, una vez es el obispo, otra vez es cardenal o es el papa, que él celebra, está allí al final, al fondo. Todos le miramos a ratos porque hay veces que es más interesante cómo están los monaguillos de alborotados o cómo está la lectora pendiente de que se le ha caído un poco el esmalte de la uña. Es decir, sinceramente, creo que nos perdemos lo más de lo más. Seguro que si yo les anunciara a ustedes que ahora mismo en su calle, enfrente de su vivienda, de su casa, eh, va a haber un milagro, una manifestación preternatural o sobrenatural, yo que sé, que va a cambiar el sol de dirección o que una imagen que hay ahí de San no sé quién va a empezar a sudar, saldrían todos como locos a ver ese fenómeno. Pero el único milagro incuestionable de la Iglesia, que es la transubstanciación, es decir, que Dios se hace cosas, se hace pan para estar con nosotros y para que nos lo comamos, sinceramente lo celebramos con demasiada tranquilidad. En algunas charlas con jóvenes, cuando les he tratado de transmitir el sentido de vivir la Eucaristía, siempre les he puesto el ejemplo de si mañana te dan unas invitaciones para, pues yo qué sé, para tu partido favorito de fútbol o para el cantante preferido o para tu actriz o actor preferido, para alguien que para ti es muy importante, ¿qué las pedirías? ¿De primera fila o de última? Todo el mundo me dice, no, de primera fila. Pero la realidad es que en las iglesias la primera fila suele estar vacía. Todo nos parece que nos da miedo y nos vamos yendo a la parte de atrás. Participamos poco, es decir, murmuramos las respuestas, una porque la mayoría no nos las sabemos. O sea, no sabemos lo que están diciendo, no sabemos lo que hay que responder, esperamos a ver si los demás responden y ya con lo que los demás digan, ya hago yo. También pasa eso con un poco con lo que llamaríamos la gimnasia litúrgica. Es decir, nos ponemos de pie, nos sentamos, nos arrodillamos, pero tampoco casi nadie sabe por qué se hace. Solo sabemos que se hace. Todo esto, ¿por qué se lo traigo aquí a relucir en esta tarde? Porque es un signo de que no vivimos la Eucaristía. Somos la mayoría devotos. Rezamos rosarios, novenas, devociones múltiples, con pasión. Pero sinceramente, a misa vamos a cumplir. Vamos porque toca. O eso me parece a mí. Yo no sé cómo la vivirán ustedes, pero yo reconozco que ha habido etapas en mi vida hasta que descubrí vivir la liturgia de la Eucaristía, que a misa iba pues, de cumplimiento, de cumplimiento, porque tocaba. Y fui dándome cuenta de pequeños detalles. La mayoría de las personas permanecemos distraídas durante la celebración. Miramos a las flores, a las velas, a los santos, a los que están en el presbiterio, a los de delante, a los de detrás y hasta una mosca que pase. O sea, Dios
está allí, delante de nosotros, y nosotros, pues así como, fíjense que tienen que tocar la campanilla para ver si nos damos cuenta que están consagrando, porque esa es la razón por la que se toca la campanilla. No es necesaria, es solo para despertarnos de la somnolencia y que nos demos cuenta que se está consagrando. Es decir, que nos demos cuenta que el sacerdote, en nuestro nombre, por eso dice, este sacrificio mío y de ustedes, o mío y vuestro, depende cómo se diga en sus países, porque es de todos. Él preside, pero todos celebramos. Pues pone sus manos, que es el recuerdo de la sombra del Altísimo, ¿verdad? La sombra del Espíritu Santo sobre el cáliz, que en ese momento es el ícono perfecto de la Virgen María, porque en su interior, siendo un objeto de metal noble, pero no deja de ser una criatura, en su interior, ese vino, que sería la sangre normal, corriente de cualquier ser humano, se va a convertir en sangre de Cristo, por lo tanto se va a convertir en Dios. Eso, si de verdad nos lo creyéramos, tendríamos que asistir a misa estupefactos, como casi sin atrevernos a respirar. Y sinceramente, el primero yo, que presumo de que ya me he dado cuenta, la mayoría de las veces no podría decirles de qué color era el cáliz porque no he prestado atención. Hace muchos años tomé la costumbre de sentarme en la primera banca que haya libre. Mis hermanos se ríen de mí porque siempre me dicen que soy como eh, en aquella parábola ¿verdad? Del pecador que estaba a la parte de atrás y delante estaba el judío que quería llamar la atención y que todo el mundo lo viera rezando. Y yo siempre les digo, simplemente es para que tenga lo menos posible delante que me distraiga. Porque reconozco que nos distraemos con facilidad, al menos yo. Y tomar esas pequeñas cosas, llegar un poco de tiempo antes, prepararme para lo que voy a presenciar, que no es para el canto. A mí si cantan bien y si no cantan también. Le agradecería muchísimo a los lectores que se esfuercen en leer bien. Por lo menos ya que van a leer, que lean bien, para que los que estamos allí nos enteremos de lo que nos quiere decir Dios, porque se nos ha olvidado que el lector dice al final palabra de Dios. No es Juan, Antonio, Manuela o Isabel la que leen, es Dios el que habla y al que le prestamos solo la garganta para la voz. Es decir, si entráramos en la dinámica de la Eucaristía, deberíamos estar, en mi país se dice, con los pelos como escarpias, como clavos, emocionados, tránsidos, sobrecogidos del misterio que vamos a presenciar. María oye la voz del ángel que le hace el anuncio y se asustó, se turbó, se sobresaltó. Nosotros ni nos sobresaltamos ni nada en misa. Seamos sinceros. Si Dios nos habla a través de la boca del sacerdote, a través de la boca de los lectores, a través de los signos, a través de los gestos, y nosotros, como la misma que la de todos los días, solo cambia un poco la homilía y la plegaria que toca ese día. El sacramento que celebramos así, obviamente es válido, pero es poco útil, porque no nos sirve de nada. No podemos esperar que nos transforme, que nos haga un poco más, entre comillas, divinos cada día, porque ni nos lo creemos ni le prestamos atención. Yo no les voy a hacer esta pregunta para que me la respondan, pero se la voy a hacer para que se la respondan ustedes. ¿De verdad creen que en el pan está Cristo con toda su humanidad y con toda su divinidad? ¿Lo creen de verdad?
Si lo creen de verdad, díganme por qué van tan despacio a comulgar. ¿Por qué vamos con tan poca hambre a comulgar? Si de verdad no lo creyéramos, deberíamos seguir, pues como una expresión popular, pero yo creo que es muy gráfica, como niño al que ve un caramelo o como chucho que ve un hueso. Deberíamos ir desesperados de ganas de comulgar. Y no, seamos sinceros, no. Además vamos saludando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya para acá, para arriba, a ver cuántos quedan, ahora después me levanto. Yo tengo la sensación, discúlpenme, mis queridos hermanos, de que no nos lo creemos. Estamos dispuestos a creer cualquier cosa. Que un burro vuela, que han venido los extraterrestres, que el arcángel San Miguel ha aparecido en una mancha de humedad de una pared. Eso nos lo creemos. Pero que Dios está en la Eucaristía, que Jesús en persona, con toda su humanidad y toda su divinidad, está en el pan y en el vino, yo creo que no. Decimos que no lo creemos, eso sí, porque estamos muy bien educados. Y si nos preguntan, ¿crees de verdad en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? Todos decimos, sí. Faltaría solo añadir, pues que se te nota. Porque si lo de verdad no lo creyéramos, tendría que notarse. Yo, después de la charla, les voy a mandar un documento que es el ordinario de la misa. Es decir, las palabras que se dicen y con los gestos que se dicen y las que el sacerdote dice en voz alta y las que dice para sí. Porque si lo leen despacio, descubrirán qué belleza hay en los signos y ojalá que se den cuenta la importancia de no perdérselo. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué el sacerdote deja caer unas gotitas de agua en el vino? Pues esas gotitas de agua somos nosotros. Por eso la oración secreta, la oración que el sacerdote dice para sí, que no es secreta porque está en el misal y cualquiera la puede leer, dice, esta agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la divinidad de quien por nosotros adquirió la humanidad. Nos recuerda que Dios se hizo hombre para que nosotros fuéramos con Él, para que estuviéramos en Él, para que fuéramos una unión, para que viviéramos en Dios y fuéramos parte del cuerpo místico y del cuerpo real de Cristo. Pero es un signo que pasa desapercibido. Incluso algunos sacerdotes que lo dicen, porque se puede decir en voz alta, pues la mayoría de ustedes, estoy seguro que les pregunten, no recordarían haberlo oído. Pues ese signo de las gotitas de agua es, mira, ahí va Fray Paco, una de esas gotas es Fray Paco, que va a entrar en el vino y de momento somos dos vulgares, el vino y yo. Pero por ración del Espíritu Santo, Fray Paco va a entrar en contacto con la divinidad. Se va a disolver y hacerse uno con el Dios uno y trino. La Eucaristía, el misterio eucarístico, está lleno de signos para que vivamos la fe eucarística, que es la fe del resucitado, la vivamos con pasión. De misa deberíamos salir ligeramente transformados. Yo no les digo que salgamos echando luces y rayos y brillos, pero sí, cada vez que participamos, debería acercarnos un poco más a ese Dios que nos une a Él en la comunión. Por eso se llama así. Por eso el sacerdote, después de haber consagrado, que habla todo el tiempo en nuestro nombre, por eso utiliza el plural, perdónanos, Señor, acepta, Señor, el sacrificio que te presentamos, lo hace en plural. O sea, Él lo presenta, pero todos estamos presentando ese sacrificio. Solo hay un momento en la misa en que el sacerdote habla en singular, y es cuando pronuncia las palabras de Jesús.
Por eso la liturgia dice que para pronunciarlas se inclina, porque en ese momento es Cristo hablando. Es decir, cuando el sacerdote, tomando el pan y elevándolo un poco sobre el altar, pronuncia las palabras de Cristo en la Santa Cena, en ese momento es Cristo en persona quien habla por la boca del sacerdote. Es Cristo el que es altar, víctima y sacerdote. No es don Antonio, don Anselmo, don Juan, Monseñor. No, no, no. Es Cristo en persona quien está tomando el pan, consagrándolo para nosotros, para que se nos reparta y participemos de su cuerpo. O sea, seamos parte, partícipes, seamos parte de su cuerpo. Y eso hay que vivirlo con emoción. Hay que vivirlo sabiendo lo que se está haciendo y vivirlo emocionados. Emocionado no quiere decir que nos pongamos a suspirar, a lavar las manos, ¡oh! Con emoción real, con algo que dentro haga que para nosotros la vida cambie. Y a base de esos pequeños cambios cotidianos, de esos pequeños cambios cada día, cada domingo en la participación de la Eucaristía, nos iremos poco a poco transformando en ese Dios del que somos imagen y semejanza. Nos iremos, como se dice en teología, nos iremos cristificando. Nos iremos identificando con Cristo. Somos lo que comemos. Vivimos la fe que celebramos. Si nuestra fe no está celebrada con emoción, no está celebrada con amor profundo, con conocimiento, con intencionalidad, pues es asistir a una obra de teatro, que por cierto es muy parecida a la de todos los domingos y por lo tanto no me extraña que nos aburramos. Nos aburrimos porque para nosotros no es el misterio de los misterios, el único milagro incuestionable, el único milagro totalmente absoluto que la Iglesia jamás ha puesto ni lo más mínimo en análisis para ver si lo es o no lo es. Es decir, el único milagro que en nuestra vida podremos tener la certeza de haber vivido, de haber participado en él y de que nos ha afectado a nosotros personalmente, dándonos la salud y la vida eterna, es la celebración eucarística. No podemos participar en ella como si fuera un almuerzo a prisa y corriendo en una carreta, en un puesto de comida callejera. Se nos ha de notar la emoción con la que lo vivimos. Por eso, en este último día, quería hablarles de eso, y no tanto de los conceptos teológicos de la presencia real de Cristo, que estoy seguro que todos creen, pero que no viven. Estoy seguro que todos seríamos capaces de decirlo como un credo, repitiéndolo, pero sin significado para nosotros. Tenemos que recuperar el sentido. ¿Recuerdan el día 8 de agosto? Perdón, el día 6 de agosto celebraremos la transfiguración del Señor. Nosotros tendríamos que transfigurarnos cada misa. Tendríamos que poder decir qué bien se está aquí. Haber visto en el altar delante de nosotros la gloria de Dios. Porque, mis queridas amigos y hermanos, en presencia de ustedes, cada día que asisten a misa, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, en forma del signo visible de las manos que imita el vuelo de una paloma, como en el bautismo, como las luces de la zarza ardiendo, que podrían ser perfectamente el símbolo de las lámparas que hay sobre el altar, para que Dios se haga visible para nosotros. Deberíamos estar como María, asustados, estupefactos, sorprendidos de lo que estamos presenciando.
Y eso no se puede aprender, porque es un acto de fe. Yo puedo asistir una y otra vez a ese milagro que es la transustanciación y vivirlo como algo corriente y vulgar. Estar más pendiente de lo que sucede alrededor que lo que sucede en el centro. Y lamentablemente muchos vivimos así la celebración eucarística. Por eso no se extrañe de que nuestra vida pues no tenga cambios, no haya algo nuevo. A pesar de que al final de la misa se nos diga podéis ir en paz, pues salimos sin paz porque sin paz entramos. Y hay veces incluso que perdimos la paz durante la celebración. Y entonces al final asistimos como tristes espectadores de una mala obra de teatro, porque no nos lo creemos lo que sucede. No lo creemos de verdad, solo decimos creerlo. Sí, sí, eso sí, decir que lo creemos lo decimos todos, pero vivirlo, eso es más complicado. Por lo tanto, les reto, digamos, les hago ahí un llamamiento, un toque de atención a que sea desde hoy en adelante la participación de ustedes en la Eucaristía, en los ritos de la celebración de la misa, lo vivan con intensidad. Al principio tal vez sin entenderlo, pero sean perfectamente conscientes que están presenciando un milagro, que están en presencia de Dios, que delante de ustedes, delante de nuestros ojos, Jesús en persona, porque el sacerdote actúa en persona Christi, en persona de Cristo, que Jesús en persona está consagrando el pan y consagrando el vino para que tú y yo, ustedes y yo, nos lo comamos y nos lo bebamos. Y eso nos debería dejar así, sin palabras. No siempre se consigue ese nivel de atención o ese nivel de mística durante la celebración, pero sí hay que irlo trabajando para, si no puede ser todos, de vez en cuando, tener ese momento, tener ese encuentro formidable y fantástico, y que podamos decir, como Pedro en la Transfiguración, que Augustos está aquí. Indudablemente para eso hay que entender los ritos. Por eso les decía que hoy les voy a dejar ahí unas páginas, las del ordinario de la misa, donde viene lo que dice el sacerdote y cómo son cada plegaria. Les sugiero que se las lean. Los prefacios, lo que se dice antes de la plegaria eucarística, unas veces es por los santos, por la Virgen María, por el tiempo ordinario, por los tiempos fuertes, ¿verdad? Adviento, por Navidad o tal. Pero es lo que se dice antes de que se produzca ese encuentro visible, tangible, palpable entre Dios y nosotros en la Eucaristía. Y tienen una importancia extraordinaria. Les sugiero que los vayan leyendo poco a poco, pero sobre todo que los vayan saboreando y que se den cuenta que están en plural porque cada uno de nosotros, aunque no lo digamos con nuestra boca, lo decimos a través del sacerdote, que nos representa como presidente en el sacrificio. Por eso verán que toda la liturgia, salvo la consagración, está en plural, porque somos nosotros los que también celebramos y el sacerdote preside. La otra parte que no se nos puede olvidar es que al comulgar automáticamente
nos convertimos en sagrarios vivos. En el momento de comulgar, por si alguna vez se nos había olvidado que el Espíritu Santo vive en nosotros, la comunión nos lo recuerda. Hay algo que con esto, para dar tiempo a las preguntas, porque yo espero que hoy haya más sobre el tema en concreto, saben que siempre les pedimos que sea sobre el tema en concreto, hay algo que les voy a sugerir. Las normas litúrgicas, aunque casi nunca se hace, dice que el canto de comunión comienza cuando el sacerdote está comulgando. Pero desde que él está comulgando, la comunión ha comenzado. Por lo tanto, ustedes ya se pueden levantar y pueden ponerse en fila ya para ir a comulgar. Y mientras hacen esa fila, recuerden que van a pedir de limosna el pan. Somos los anahuín, los pobres de espíritu, aquellos que reconociendo su pobreza se ponen en la fila de los que piden para que por caridad les den un poco de pan. Un pan que sacie su hambre, que les deje recuperar la salud y las fuerzas. Un pan que mejora la vida y que nos da la vida eterna. Ese tiempo que pasamos en la fila de comulgar, recuerden siempre que es el momento de reconocerse pobres, profundamente pobres, que estamos esperando que nos alimenten, que nos den el pan. Y cuando regresen, recuerden que regresan constituidos en custodios, en sagrarios. Vivan ese momento con la intensidad necesaria para darse cuenta que, a pesar de mi indignidad, a pesar de mi pobreza, a pesar de mi bajeza, a pesar de ser de lo más vulgar y de lo más corriente, Dios no tiene ningún reparo en habitar en mí, porque me ama. Y la comunión es la máxima expresión del signo del amor de Dios por nosotros, que desciende del cielo, simbólicamente hablando, desciende, porque está en todas partes, no puede descender, porque esté en lo alto, pero vamos, por hacer ese símbolo tan bonito, desciende del cielo para habitar en esta choza pobre y sucia que soy yo, porque él sí que me ama con pasión. Y la comunión es el signo, la Eucaristía es el signo de ese amor. Es el momento de dejarse amar por Dios, de dejarse querer por Dios y al menos pasar unos minutos en santa intimidad. Sentirse no solo abrazado, sino llenado, un poco como aquello que le dice el ángel a María, ¿verdad? Llenos de gracia, porque Dios al entrar nos llena completamente. Pues ojalá que eso sirva para tomarse no más en serio, que estoy seguro que se la toman en serio, sino vivir con más intensidad la Eucaristía y recordar que si no se vive con intensidad, si no aprendemos a vivirla con pasión, al final solo hacemos lo del cumplimiento. Cumplo y miento. Porque digo creer en todas esas cosas, pero de verdad mi actitud, mis formas de hacer las cosas demuestran que no me lo creo del todo. Porque no podría estar tan tranquilo si de verdad me creyera que Dios se ha hecho pan para que yo me lo coma. Tendría que explotarme la cabeza. Y a veces no, ni siquiera prestamos mucha atención. No es un regaño, como dicen en Guatemala, es solo una sugerencia. Dejen de perder el tiempo yendo a misa, si no, la van a disfrutar, la van a celebrar y la van a vivir con intensidad. Porque si su vida
no la cambia el participar del cuerpo y de la sangre del Señor, si su vida no la cambia estar en la presencia de Dios, pues no tendría mucho sentido ir, ¿verdad? Sería como tomar un medicamento que no nos hace ningún efecto o una comida que no nos quita el hambre. Aprendamos a vivir la Eucaristía como un milagro del que somos testigos cada vez que queremos. Y es el único milagro que la Iglesia reconoce sin poner ni la más mínima investigación, ni circunstancia, ni a ver lo que dice el señor obispo, ni a ver lo que dice después. La Eucaristía es un milagro. Dios se hace pan, se hace cosa para nosotros, para que estemos con Él, para que Él viene a nosotros, para que nosotros podamos ir a Él. Pues con esto, que espero que les sirva, a mí me ha servido de mucho, les dejo en este ciclo que hemos hecho ahora y pasamos a las preguntas. Y por favor,